Arizona Nady, no te finges materia, dijo mi madre. Honestamente, nosotros olvida que existes la mitad del tiempo, mi hermano, agregó. Entonces, tintiné mi tenedor contra mi vaso y dijo, ay, esto no take long and solo 3 oraciones. Por Helen. Segundo lugar, la cara de mi madre se había vuelto pálida, y nos estremeció. No lloró, ni siquiera parpadear, porque cuando creces con gente como la mía, aprendes a usar tu cara como armadura. Aprendes a no reaccionar al menos no, de manera que puedan usar contra ti más tarde. Pero sí, eso fue como comenzó el brunch. Lo llaman brunch. Pero seamos honestos, es solo domingo almuerzo con mimosas y juicio adicional. El menú cambia, pero el ambiente nunca has. Estábamos a mitad de camino de Algonascaig, agresivamente seco cuando mi mamá decidió que era hora de su habitual revisión del rendimiento. A ella le gusta tratar estas comidas familiares como anual evaluaciones de rendimiento, excepto que nunca conseguí el trabajo para empezar. Eres un nadie, dijo que estaba comentando en el clima. No te finges asunto. Y Ryan, mi hermano menor, cuyo mayo era el logro de la vida hasta ahora existe al mismo tiempo que un WI fácil, agregó honestamente, te olvidamos existir la mitad del tiempo. Se rió. Así fue. Bueno, como si todos estuviéramos en la broma. No me, Ray. Acabo de llegar para mi vaso, nada dramático, solo un pequeño tintineo casual con el costado de mi bifurcado. Y dijo, esto no llevará mucho tiempo, solo 3 oraciones. Ambos miraban a medio de membrillo. Por favor, dije. Enmarcado papá. Esta copia es para ti. Entonces yo saqué una carpeta de mi bolso. Simple negro. Nada llamativo y lo deslizó al otro lado de la mesa. No hay un gran discurso, no voz elevada. Solo un pequeño empujón a través de el mantel de lino. Ryan miró confundido, como pensaba que estaba entregando fuera de reanudación. Mark, el marido mi madre casado, cuando tenía 15 años, y me detuve llamando a mi papá, el segundo que la tinta. Se secó. Se inclinó hacia adelante como esperaba un concierto boletos. Pero mi mamá, ella no se movió. Ella solo lo miró. Finalmente, ella alcanzó la carpeta y la abrió en página 1, luego 3. Y lo vi suceder. Esa expresión de cámara lenta cambiar como alguien que se da cuenta de los frenos no trabajes y las paredes mucho más cerca lo que pensaban. Sus dedos comenzaron para sacudir un poco. Mark fue de smuga pálido. El tenedor de Ryan se cernía en el aire como si no estuviera seguro de si debería mantener comer o correr. Ella llegó a la última. Página tu perra, dijo. Casa por lo bajo. Mark se puso de pie, sillaraspando ruidosamente sobre el mosaico. Tú dijo que eliminaste esas cosas. Me quedé de pie también a Justine Sutter. Recogí mi bolsa. Los originales ya están con personas que importan, dije. Esto es solo para tu disfrute personal. Y luego yo salió. Retrocedamos por un segundo. Técnicamente, me había mudado con ellos unos 3 meses antes de esta encantadora familia de almuerzo. Les dijo que no podía pagar mi apartamento. Mas Ann dijo que era luchando, necesitaba ayuda. Mi mamá era reacio a acogerme, y por reacia, quiero decir que ella dijo que sí, pero hizo claro que esperaba alquiler, tareas y actitud cero. Ryan también vive allí, por el camino. Sin trabajo, sin alquiler, sin tareas, él contribuye absolutamente nada excepto platos sucios, y la opinión ocasional nadie pidió. Tengo la ropa habitación, no la habitación de invitados, no tu vieja habitación. La sala de lavandería, todavía hay un secador allí. Se balancea por la noche como está poseído, y cada vez que se sacudía la pared, me recordé a mí mismo solo un poco más tiempo, solo hasta que encontré lo que yo necesario, porque no estaba allí para vincular. No estaba allí porque no tenía en ninguna parte más para ir. Estuve allí porque sabía había cosas que nunca me esperaban para encontrar, y planeé encontrarlos, pero nada de eso se mostró en mi cara en desalmuerzo. En el brunch, vertí la naranja jugo, pasé la mantequilla. Yo sonreí cuando Mark hizo sus raras chistes falsos sobre los millennials, sin saber cómo hacer lavadero. Irónico, ya que yo era literalmente haciendo el suyo. Dije gracias cuando mi mamá me entregó una servilleta como ella. Acababa de hacerme un favor. Nadie preguntó cómo iba el trabajo. Nadie preguntó que yo estaba trabajando en el Low MS cerca, que llegué. La atención era, ¿todavía conduces eso? ¿Coche pequeño? Tengo una taza que decía la hija favorita de alguien para Navidad, que es hilarante teniendo en cuenta que estoy bastante seguro de que lo olvidaron para envolverlo hasta esa mañana. Ryan consiguió un nuevo reloj inteligente y un viaje a Cancún por su salud mental. Tengo que aspirador las escaleras. Entonces, sí, el momento en brunch. No estaba planeado. No precisamente.
pero se sintió listo. Y cuando la vi la cara, sale pálida, cuando vi los ojos de Mark mover la puerta como él era calculando, ¿cuánto tiempo llevaría a hacer una carrera por ello? Cuando vi a Ryan finalmente callado por una vez, supe que había golpeado la vena. No, gritara ni solo. Necesitaba decir la verdad. Y yo ni siquiera estaba cerca. ¿Sabes cómo algunas personas hablan de su infancia? Como si fuera una comedia de situación, mucho de adentro chistes, tradiciones familiares, extrañas, vergonzosas historias, de fiesta de cumpleaños que todos se ríen ahora. Sí, eso no era el mío. Mi infancia estaba menos llena casa y más sobreviviente. Menos el premio dinero. Desde el exterior, miramos normal, tarjetas navideñas con forzados sonrisas, vacaciones familiares que de alguna manera lo convirtió en álbumes de recortes, una nevera cubierto de la terrible escuela de Ryan de Bugis, como si fuera el próximo Picasso Anne, pero por dentro Few como Chrysler, en un proyecto grupal donde yo era el único haciendo cualquier trabajo, y aún siendo culpado por la mala calificación. Ryan siempre fue el estrella, el niño dorado, el que podría romper las cosas y ser llamado enérgico. Una vez golpeé una taza de jugo y me enviaron a mi habitación por ser descuidado y dramático. En un momento, John serio, empezó a preguntarse si tenían acabo de olvidar que estaba allí. Este día tenía 9 años, cuando vine a casa emocionada porque había ganado este pequeño concurso de arte en la escuela. No fue un gran trato, pero estaba orgulloso. Le mostré a mi mamá el certificado. Ella lo miró y dijo: Anne, realmente deberías concentrarte más en ciencia. El arte no te llevará a ningún lado. Anne. Ryan trajo a casa una cinta de participación para el mejor oyente la misma semana. Ella lo enmarcó. Ese tipo de cosas se suman lleva de manera que no mostrar en el exterior. Empiezas a preguntas y tal vez eres el problema, quizás realmente eres menos interesante, menos agradable, menos digno. La única persona que no me trató como una ocurrencia tardía era mi papá. Él no era llamativo o dramático. Él no dio vueltas dar discursos o tratar de ganar padre del año. Pero él apareció. Él ayudó con la tarea. Hizo la mejor parrilla queso en el planeta. Déjame divagar sobre libros que estaba leyendo, y en realidad recordé lo que era estable tranquilo. No entendí por qué mi mamá siempre estaba tan molesto con él. Como solo existir en la misma habitación, había un insulto personal, pero ella lo trató de la misma manera que ella me trató, que en la retrospectiva dice mucho. Aún así, no cuestionar cualquier cosa, no hasta el día todo se abrió. Tenía 12 años, sentado en la sala de estar comiéndose copalomitas de maíz y viendo un programa que no preocuparse de opor. Ryan estaba arriba, mamá era en su teléfono. Ella apagó la televisión y dijo que necesitaba mostrarme algo grave. Ese nunca es un buen comienzo. Ella, desplazado por sus mensajes, retenido la pantalla y dijo: ay, esto es de tu padre. Necesitas ver qué tipo de hombre él realmente lo es. El mensaje fue corto, solo una línea. Si la llevas, lo haré, mátales a los dos. Recuerdo haber mirado el pantalla, no procesarlo por completo. Como el cerebro simplemente falla. Ella me dijo que era peligroso, que ella siempre había sabido algo estaba mal de él, que ella estaba solicitando la custodia total para proteger a mí. Ella me frotó la espalda como si fuera la héroe en todo esto. Dijo que no necesitaba tener más miedo. Ni siquiera lloré de inmediato. Me acabo de estar aturdido como si alguien hubiera sacado el piso desde debajo de mí. Y todavía estaba en la mitad de la caída. Luego vinieron las cosas de la corte. El silencio, las nuevas reglas, sin llamadas telefónicas, no visitas. No, lo resolveremos, solo hecho. Mi papá fue borrado durante la noche como alguien lo editó. Fuera del guión, dijeron que estuviera agradecido. Que siguió fueron los años de reconstrucción, como mi madre una vez los llamó, lo cual es hilarante porque ella nunca reconstruyó nada en ella. Acabo de reorganizar el panel de control. Ice convirtió en su saco de boxeo emocional. Ella ayuda en vivo. El niño que no quería pero tuve que manejar. Ryan se puso más fuerte, perlo, más malvado. Me volví invisible. Ella dejó de fingir que éramos una familia. Él estaba claro que estaba allí porque ella no quiero la óptica de enviar a su hija a vivir con alguien que ella afirmó que era inestable. Pero el amor, la suavidad, la decencia humana básica desapareció. No lo hice. Piensa en mi papá durante mucho tiempo. No, Henry. Lo metí en una caja etiquetada peligroso y cerrado la tapa. Pero las cosas no permanecen enterradas, especialmente no cuando nunca tuvieron sentido comenzar con. Había demasiadas cosas que no se alineaban. Ya me decía, cuando escucharía a alguien hablar de su papá, siente este dolor raro,
como yo era llorando una muerte que nadie reconoció, y el mensaje en sí nunca se sintió bien. Mi papá no era ese chico. Él era el tipo que lloró viendo a Finding Nemo en él, tipo que se disculpó si levantó su voz, incluso un poco. El chico que me dijo me amaba cada vez que hablamos Ann, pero nunca dije nada en voz alta porque, si comienzas a cuestionar uno mentir, tienes que cuestionarlos a todos, y no estaba listo para eso. Aún no han avance rápido a mis 20 años. Los 8 tienen más. Fuerte a las preguntas se volvieron más pesadas. Y un día, recogí mi teléfono y envié un mensaje a un número. Ni siquiera estaba seguro todavía funcionaba. Dije, hola. No lo sé si este sigue siendo tu número, pero yo quería saludarle a. Respondí, o 15 minutos después, y es cuando todo comenzó a desmoronarse. No lo hice volver. No después del brunch. No después de ella carpeta golpeó la mesa. Y la cara de mamá esa cosa donde su expresión arrugado. Pero su orgullo no lo dejaría termina el trabajo. Salí, y no giro de vuelta. No tomo sobras. Ni siquiera me agarró el abrigo. No fue eso frío. Y honestamente, necesitaba el caminata dramática más de lo que necesitaba mangas. Me registré en un corto plazo alquiler bajo un apellido falso. Nader, lo suficiente para mantener las cosas tranquilo, mientras el radio de explosión se asentaba 2 horas después. Mi hermano me envió un mensaje de texto. ¿Qué diablos acabas de hacer? Seguido por mamá está teniendo un colapso. Mark está gritando. No me lo dirán lo que está pasando. No respondí. No porque no quería hacerlo, pero porque yo realmente quería dejarlo sentarse en Elan. Déjalo sudar a través de sus polosi. Me pregunto cómo toda la casa de las mentiras de repente se incendió. Ojalá pudiera decir tenía un plan maestro desde el primer día, pero la verdad es que comenzó como un presentimiento en una muy mala noche. Tenía 23 años, no pude dormir. Había estado pensando en ese mensaje durante semanas, la que me mostró mamá cuando tenía 12 años. Si la llevas, lo haré matarles a los dos. Lo que me hizo cortar a mi papá de mi vida como si fuera un cáncer. Lo que me dio miedo mis propios recuerdos. Pero a medida que envejecía, cuanto más, no, mi papá era el tipo de chico que hizo panqueques en el forma de animales, que usaron frases como seguridad primero no americana. Él no era el enviar un tipo de amenazas de muerte violentas. Entonces, una noche le envié un mensaje de texto a Nola. No sé si este sigue siendo tu número, pero yo quería para saludar. Respondió 15 minutos más tarde. Lea, he estado esperando 10 años para esto. Nos conocimos en un parque 3 días más tarde, territorio neutral. Yo la mitad esperaba que se viera diferente, más frío, como tal vez la versión que recordé fue solo ilusiones de la infancia. Él se veía igual, solo un poco más gris, un poco más pequeño. Nos sentamos en un banco, llegó hasta la segunda taza de café antes de preguntar sobre el mensaje. Ann no se estremeció, solo sacudió la cabeza lentamente, y dije no lo escribí. Yo no lo envié. Yo nunca lo haría. Él no rogé, no lloró. Él acaba de decir que ello sentía, lo creí, pero él entendí. ¿Por qué no lo había hecho? Y ella parte más extraña. Le creí, no porque tenía pruebas que no lo hizo, pero porque mi instinto dejó de gritar él en segundo lugar, lo dijo. Entonces empecé excavación. Al principio, no sabía lo que yo estaba buscando. No era un hacker, y no era un teórico de la conspiración. Era solo una hija que quería saber que el infierno realmente sucedió. Entonces, lo hice algo al respecto. Entrené, obtuve certificado, se convirtió en un privado con licencia investigador. Pi completo, no la trinchera amable de abrigo. El papeleo legal y aburrido amable. Forense Digital, Tyrone's Deregistro, metadatos, rastreo bancario, y una vez que tuve eso en su lugar, me mudé a casa. Le dije a mamá había perdido mi trabajo. Dijo que no podía pagar alquilar, dijo que necesitaba un poco de ayuda volviendo a estar de pie. Ella la rodó ojos y me dije que podría tener ella lavandería perfecta, mientras ella me entregaba de herencia de platos, y asegurado de que contribuyera a Nefui. Mirando y finalmente lo encontré. Ann comenzó con una vieja computadora portátil, empujada detrás de algunos suéteres. Contraseña protegida pero nada por lo que no pude pasar dentro. Había carpetas, nombres descuidados como Legal 1 y la copia de seguridad de los activos, y yo niño no abre. Abrí y allí fue un borrador del mensaje, el falso 1. Sí, Lullabies, te mataré a ambos, escribido en una palabra doc, guardado 5 días antes de la fecha. Ella afirmó que fue enviada, no hubo notas en los márgenes, revisiones, incluso hubo un comentario buble que decían demasiado dramático. Pero esa no fue la peor parte. Encontré correos electrónicos entre ella y Mark,
de cuando todavía eran solo amigos, hablando sobre cómo hacer que parezca inestable, como para proteger el dinero. Y hablando de dinero, ella afirmó que papá había hecho una mala inversión durante el divorcio. Esa mitad sus activos acababan de desaparecer, pero en otra carpeta, porque por supuesto, ella respaldé todo. Encontré escaneado registros bancarios, transferencias de alambre a una vicecuenta, compañías de shell falsas, todas establecidas arriba bajo el nombre de Mark. Ellos robaron todo, enmarcado a mi papá, tomó el casa, los activos comerciales, la custodia acuerdo, y lo dejó con nada más que una reputación que no ganó. Entonces sí, yo impreso todo, hizo copias y dio uno a mi papá, el que me deslicé por el mesa en el brunch. Eso fue solo un recuerdo en volver al presente. 3 noches después de que salí, hubo un toque a mi puerta. Miré a través del agujero. Era papá. No dijo hola. Solo me quedé allí con una sonrisa cansada. Ay, dijo, recibí la llamada. Está sucediendo, Ann. El abogado había archivado todo. Reabrió el caso. Comenzó el proceso para obtener el dinero. La casa, el récord despejado. Ya se estaba moviendo. Él entró adentro. Hice tía, nos sentamos el sofá como si fuera totalmente normal semana. Entonces, Dij, ¿quieres saber cómo lo encontré? Él asintió. Entonces le dije él, no todo, todavía no, pero suficiente. Cuando terminé, él solo dijo, no tenías que hacer esto. Y yo dijo, Ann, no lo hice por ti, él lo hice para mí. Entonces el texto comenzó desde Ryan. ¿Qué está sucediendo? ¿Estás en serio? Explotando a la familia sobre la antigua historia. Esto está demasiado lejos. Quisiste su grito. Luego de mamá, una línea. Estás no. Hecho. No creo que hayas terminado, Ann, encantador. No respondía a ninguno de ellos porque sabía exactamente lo que venían y no tenía ni idea de cuánto tenía dejado para decir. No tardó mucho. El carta legal aterrizó 2 días después de papá archivado. Correo sobre grueso del tipo que hace que la gente se callara cuando lo ven en el buzón. No lo era allí cuando llegó, obviamente, pero yo escuché sobre el grito. Aparentemente. Mamá lo abrió en la cocina, lee el primer paje, y dejó caer su copa de vino and dinner at midday. Mark intentó jugarlo genial, lo cual fue muy gracioso teniendo en cuenta que él fue nombrado directamente en la página 2. Puedo solo imaginar lo rápido que buscó en Google, lo que sucede cuando las cuentas en alta mar se obtienen rastreado. Y Ryan, pobre Ryan, todavía estaba enviándome mensajes de texto como si solo estuviera pasando algo. No tienes que hacer esto. Nosotros puede arreglarlo. ¿Arreglar qué exactamente? El falso mensaje, el dinero robado, el hecho de que me trataron como una parte de repuesto durante 20 años. Lo siento, amigo. Ese barco se quemó, las presentaciones judiciales fueron herméticas. Correos electrónicos, borradores, registros bancarios, todo en negro y blanco. Mi carpeta no fue solo ingresos, fue toda la maldita auditoría. El juez se movió rápidamente. No di venganza, solo claridad. Dijo que era un patrón de engaño que comprometió custodia, finanzas y seguridad personal. Traducción a mintieron durante años repetidamente en papel. El fallo. Lleno restitución. Cada centavo que robaron tenían ser devuelto con sanciones, con interés. Tuvieron que liquidar el casa, los autos, la inversión cuentas. Mark incluso trató de argumentar que no sabía lo que estaba pasando. Dicho confió en el financiero de su esposa planificación, que habría sido más convencer si no había firmado literalmente las transferencias de alambre. Vendieron la casa dentro de 3 semanas con pérdida. Mi mamá se mudó en un condominio de 2 dormitorios con una gotera grifo y sin aislamiento. Y por una vez en su vida, ella no organizó un estreno de una casa, pero ella no había terminado de ser dramatic. Aproximadamente una semana después del fallo, ella hizo un último swing. Ella creó una cuenta de Facebook a mi nombre. Misma foto, misma biografía. Incluso copió uno de mis viejos. Publica la palabra para la palabra. Entonces ella comenzó a escribir actualizaciones desquiciadas, reclamando papá, abusado de ella, que yo era inestable, que habíamos pirateado sus cuentas. Fue petit, también estúpido porque tomó unos 15 minutos para lo digital forense, para rastrear la dirección IP de vuelta a su casa. Mismo Wi-Fi, mismo historia del navegador, la misma computadora portátil que solía transmitir sus clases de pelotes. El juez ni siquiera se enojó. Él solo miró a ella como si fuera un problema matemático sin solución. Señorita Hartwell dijo, tú fabricó un mensaje, robó de su exmarido, y ahora estás suplantando tu hija en línea. Ella trató de llorar. No funcionó. Incluso Mark no se vería a ella. En cuanto a Ryan, desapareció el segundo, el dinero se acabó. Sin lealtad,
no disculpas, solo un tranquilo dejar de seguir Instagram. Y supongo un trabajo frenético buscar algo que no requiriera un currículum o responsabilidad. Él nunca ha enviado mensajes de texto de nuevo bien para mí. Papá compró un casa, no una mansión, solo una modesta pequeño lugar con un patio real y un porche que tiene buena luz en el tardí. Lo llamó Pacífico, que es el código no perseguido por mi ex esposa. La voz resonando a través del panel de yeso. Él me invitó durante el día que consiguió las llaves en cuando entré. Me entregó una taza de café y dijo, no hay un gran discurso, solo gracias, y eso fue suficiente. Nos sentamos en silencio por un tiempo. No incómodo silencio, justo el tipo donde tu cuerpo finalmente recuerda que no tiene que flinch más. Preguntó qué era voy a hacer a continuación. Le dije en vivirán como si no tuviera que construirme rascar. Él asintió, buen plan. Una semana más tarde, recibí un correo electrónico de mamá. Sí, correo electrónico a línea de asunto. ¿Entenderá? Un día. El mensaje era sobre lo que esperarías, mucho de Ice lo que tuvea y traicionó a su propia familia. Y siempre fuiste ingrato. Ella lo firmó en amor, mamá. No lo hice responder. Lo acabo de archivar. Y etiquetado la carpeta de ficción no solicitada. Allá no fue un gran anuncio, no tic-tac revolver. No hay ensayo sobre curación. No lo hice, quiero venganza. Quería tranquilidad. Y eso es exactamente lo que tengo. No más explicando mí mismo. No más justificar por qué sentí como un invitado en mi propia familia. Justo silencio. Una cocina, con comida real. A sala de estar que se siente como la mía. Un papá quien hace bromas tontas y nunca los usa para lastimarme. Solían decir que yo era un nadie. Lo dijo a mi cara detrás de mí de vuelta en el brunch. Pero lo curioso sobre nobodies. Miramos. Recuerda, nosotros aprenda cómo funcionan los sistemas, especialmente los rotos. Y cuando finalmente hablamos, no gritamos. Traemos documentos dijeron que no importaba. Resulta que yo era el único que hacía un seguimiento de todo. Algunos días todavía me pregunto si fui demasiado lejos. Si pudiera haber manejado, es más silenciosamente. Tal vez debería tener solo. Déjalo ir y construyó mi vida sin avanzar todo lo que intentaron enterrar. Pero luego recuerdo cuánto tiempo me quedé callado. Cuánto dejo que se deslice. Cómo mucho contaban que me hicieron exactamente eso. Así que no me arrepiento. Pero yo todavía me pregunto qué piensas. ¿Lo hice lo correcto? ¿Habrías caminado lejos o entregado por la carpeta? Déjame saber en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, presione suscribirse.